Esta tarde hemos venido a adorar a nuestro Dios, a nuestro Rey de Reyes. Así que donde está, regocíjate, exalta el nombre de nuestro Dios. Señor, te hemos adorado, te hemos exaltado con todo nuestro corazón y esperamos anhelante que tú hables a nuestros corazones.
Esperamos, Señor, con anhelo. Nuestro corazón está sensible, sencillo. Habla, Señor, esta tarde a través de tu palabra a nuestra vida. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Le damos un aplauso bien fuerte a nuestro Señor. Voy a invitarles a buscar en Ezequiel 47 versículos del 5 al 12, por favor. Ezequiel 47, del versículo 5 al versículo 12. Y vamos a leer juntos esta palabra del Señor, que dice de esta manera. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Neglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén. Tome su lugar, por favor. Muy bien, recordemos que estamos hablando de la serie El Río del Espíritu Santo, y hoy vamos a ver la influencia del río. Hay ríos que producen muerte, sobre todo debido a su alto índice de contaminación. Los ríos contaminados destruyen la biodiversidad, contaminan la cadena alimentaria. Sus aguas dejan de servir para el consumo humano y para el ganado. Producen enfermedades y muerte. Producen zonas muertas, zonas donde no hay vida. Ríos como este existen muchos en nuestro país, pero no nos vamos a detener a hablar de los ríos que producen muerte. Hoy estaré hablando de un río que produce vida. Se llama el río del Espíritu Santo, y su impacto es muy beneficioso. Lo primero que vamos a ver es que este río desemboca en el Mar Muerto. El Mar Muerto es en realidad un lago salado
que está aproximadamente a 400 metros bajo el nivel del mar. Este es un caso raro, porque no está al nivel de los otros mares. Se dice que algún día en el pasado se desprendió del mar Mediterráneo y quedó de esta manera como si fuera un enorme lago. Debido a que ningún río desemboca en él y a la vaporización de sus aguas, cada vez es más salado. Su salinidad actual es 10 veces más que cualquier otro mar. Por esta razón no hay vida en él. De allí que lo hayan llamado el mar muerto. No hay peces. Está la salinidad que no recomiendan sumergirse en él. Si alguien abre los ojos debajo de sus aguas, quedaría irremediablemente ciego. Si alguien tomara de sus aguas, se moriría. Entonces su salinidad es tan fuerte que dicen que el cuerpo humano no se puede hundir. Usted se podría acostar sobre el mar muerto y flotar allí inmediatamente, desplazarse acostado sobre su superficie debido a la enorme salinidad que posee. Fíjese que con el paso del tiempo, este enorme lago cada vez se va reduciendo. Y entonces, para poder mantenerlo y para que no se pierda, han estado planeando abrir una ruta, probablemente desde el mar Mediterráneo hasta el mar Muerto, para llenarlo con aguas de ese mar y que este mar muerto pueda subsistir y no desaparezca. Pero si lo alimenta otro mar, pues van a seguir llegando sales. La Biblia dice que un día el río que sale del templo, un día llegará a ese río y sanará sus aguas. Las aguas, el mar, en la Biblia simbolizan gente, simbolizan el mundo. Quiero que vea Apocalipsis 17:15, por favor. Apocalipsis 17:15 dice: me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En el contexto anterior, Juan está teniendo la visión en la isla de Patmos, que nosotros conocemos como el Apocalipsis. Y en esa visión ve a la ramera, ¿verdad?, sentada ahí sobre las aguas. Pero el Señor revela aquí que esas aguas son pueblos, son muchedumbres, son naciones y lenguas. Entonces el mar en la Biblia simboliza gente, simboliza pueblo, simboliza muchedumbre.
En Mateo 13, del 47 al 49, por favor. Mateo 13, 47 al 49, la escritura dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Nuevamente tenemos aquí una comparación del mar con la gente. Y así como se pescan los peces con la red, así un día, dice, al final del siglo, saldrán los ángeles. Apartarán a los malos de entre los justos, pero ya no está hablando del mar. Está hablando de pueblos, está hablando del mundo. Entonces, con esto le quiero decir que bíblicamente las aguas en la Biblia significan gente, significan personas. Además, el mar en la Biblia se asocia con el caos, un lugar de agitación, turbulencia, que representa los problemas y la inestabilidad de las naciones fundadas en el orgullo humano. Mire, quiero que vea el Salmo 107 del 23 al 27. Salmo 107 del versículo 23 al versículo 27. Los que descienden al mar manso y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Ellos han visto las obras de Jehová y las maravillas en sus profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Aquí habla de gente, ¿verdad? Que tienen que transportar sus mercancías en el mar. De pronto se levantan las olas, empieza un caos tremendo, se llenan de miedo, se llenan de angustia, no saben qué hacer. Todo el conocimiento que tienen acerca de navegar en las aguas del mar no les es suficiente. Entonces, estamos hablando del mundo. Estamos hablando de millones de personas que viven en el caos, envueltos en los pecados más viles, asesinatos, todo tipo de violencia, pecados sexuales de todo tipo, desorden, falta de respeto, mentiras, robo, deslealtades, hipocresías. Además, sin entendimiento, autodestruyéndose a sí mismo, con un corazón endurecido, alejados de Dios. Y este mundo que vive en esas tinieblas y que vive en ese caos, llega el momento que no sabe qué hacer. Hay momentos en que se llenan de miedos, de dudas, de angustia,
que buscan una salida y no lo encuentran. En ese mundo vivimos la iglesia de Jesucristo. No vivimos en un mundo diferente. No vivimos en otra esfera. Vivimos en ese mundo que este tipo de gente habita. ¿Y sabe cuál es el gran problema? Cuando la iglesia es contaminada por ese mundo. Porque cuando la iglesia se contamina del mundo, la iglesia carece de vida. Y cada vez se parece más a él. Tiene los mismos hábitos, los mismos intereses, las mismas costumbres. Intentamos guiar al mundo, pero el Señor Jesús nos enseñó que un ciego no puede guiar a otro ciego. La iglesia, para poder guiar al mundo, tiene primero que ver, tiene primero que ser sanada. Para que la iglesia recobre su vida e influencia, necesita volver a sumergirse en el río del Espíritu Santo. La Biblia dice que todo el que nada en ese río, ¿qué dice? Vivirá. Todo el que nada en ese río vivirá. ¿Quieres vivir en verdad? Métete al río. ¿Quieres que viva tu familia? Métela al río. ¿Quieren vivir los músicos? Que se metan al río. ¿Quieren vivir los que cantan? Que se metan al río. ¿Quieren vivir los que enseñan a los niños? Que se metan al río. ¿Quieren vivir los que predican? Que se metan al río. ¿Quieren vivir los servidores? Que se metan al río. No hay otra forma de ser realmente la iglesia que maneja los propósitos de Dios hasta que nos metamos en el río. Denles aplauso al Señor fuerte. El impacto del río en el mar muerto. La profecía de Ezequiel dice que cuando el río que sale del templo entra al mar muerto, su influencia traerá cambios sobrenaturales. Mire, que un río desemboque en un mar no es algo nuevo. Todos los océanos se alimentan de ríos. Todos los ríos de agua dulce desembocan en el océano, pero no producen un cambio real. Cuando estos ríos entran, sus aguas también se convierten en aguas saladas. Hay ríos que no producen cambios. Cuando uno está viviendo en un río que no es el río del Espíritu Santo, y uno intenta transformar el mundo, lo más probable es que el mundo lo transforme a uno. Y queremos hacer cambios en el mundo. Quisiéramos que México fuera transformado, que México fuera diferente. Quisiéramos que se acabara
la violencia, que se acabara la corrupción, quisiéramos que la gente ya no fuera tan inmoral. Pero no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr si el río del Espíritu no está fluyendo a través de nosotros. Podemos hablarle a mucha gente sin resultados. Muchas personas cristianas intentan hacer cambios. Algunos ingresan a la política para hacer cambios. Otros quisieran hacer cambios con sus ideas, sus pensamientos. Otros quisieran hacer cambios con su arte. Otros quisieran hacer cambios levantando distintos movimientos para lograr cambiar algo del mundo. Pero ¿sabe qué? Muchas veces el mundo los cambia a ellos. Muchas veces cambia sus corazones. Muchas veces cambia su deseo de buscar a Dios y los aparta del propósito del Señor. Este, que se llama el río del Espíritu Santo, es el único río que va a entrar al mar más salado que haya existido. Va a entrar y va a transformar sus aguas. Normalmente el río de agua dulce entra al mar y sus aguas se vuelven saladas. Este río no. Este río va a entrar y las aguas saladas se van a empezar a volver a aguas dulces. Va a transformar el mar muerto. Igual ocurre cuando la iglesia, que tiene el río fluyendo por dentro, empieza a entrar al mundo. Cuando ese río, porque dice que el río sale del templo, y usted es un templo, yo soy un templo, y el río sale del templo, y nosotros vamos al mundo con ese río, entonces podemos transformar el mundo. Entonces podemos empezar a cambiar cosas, a ganar familias que cambian de mentalidad, que dejan la inmoralidad, que dejan el pecado y empiezan a buscar a Dios con todo su corazón, con todo su ser. Dice la Biblia, a ver, vayamos al versículo 9. Estamos en Ezequiel 47, el 9. Dice, y toda alma viviente, ¿qué? Y toda alma viviente que nadare por donde quiera, que entrar en este río, dice, vivirá. Vivirá, ahora dice, los únicos que cobrarán vida sobrenatural serán los que naden en ese río. Miren, habrá notado que el versículo que leímos menciona dos ríos. Varios comentarios dicen que la referencia a estos dos ríos en el versículo 9 se refiere a los dos flujos o corrientes que emanan del río principal que sale del templo. Otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, Palabra de Dios para Todos, la Biblia de las Américas, mencionan un solo río en este versículo. Ahora, dice, regreso al pensamiento, los únicos que cobrarán vida sobrenatural son los que naden en ese río.
no los que admiren al río de fuera, no los que analicen el río, no los que estudien el río, no los que critiquen el río, sino los que naden en el río del Espíritu Santo. Ellos cobrarán vida. Cuando tú te metes al río del Espíritu Santo, tu vida espiritual vuelve a florecer. Tú te vuelves a llenar de hambre de Dios. Estás vivo, estás activo, quieres buscar a Dios, quieres servir a Dios, quieres entregarle todo al Señor, porque todo lo que toca el río vivirá. Denle ese aplauso al Señor. Ahí mismo en el versículo 9, la siguiente parte, dice, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Mire qué hermoso. El río traerá multitud de peces. En el sentido simbólico y espiritual, estamos hablando de una multiplicación sobrenatural de la iglesia. Porque la iglesia llevará el río a un mundo sin Cristo. Algunos llevarán el río a sus amigos, otros llevarán el río a sus familiares, otros llevarán el río a sus compañeros de trabajo, otros llevarán el río a la escuela, otros a los hospitales, otros llevarán el río a las cárceles, otros llevarán los ríos a los matrimonios, otros llevarán los ríos a las familias. Y cuando el río entre a los trabajos, a las oficinas, a los talleres, a las escuelas, todo el que entre en el río cobrará vida para la gloria de nuestro Señor y Salvador. Imagina el río entrando a un hospital. Imagina el río entrando a aquella sala donde están los desahuciados. Imagina el río entrando al lugar donde están los paralíticos. Imagina el río entrando a donde están los ciegos. Todo lo que el río toque, todo lo que el río toque, todo lo que el río toque va a cobrar vida para la gloria del Señor. Se ha hecho así. El río traerá multitud de peces. Pero vea el versículo 10, por favor. Vea el versículo 10. Dice, y junto a él estarán, ¿quiénes? Los pescadores. Y desde Engadi hasta Migdalim será su tendedero de redes. Por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. No solo se van a multiplicar los peces, ¿qué más se van a multiplicar? Los pescadores. Hay un principio que enseñamos en los manantiales, y es que la multiplicación de almas requiere una multiplicación de líderes. Cuando las almas se multiplican, pero no se multiplican los líderes, el crecimiento se estanca. De repente tenemos células que van creciendo y van creciendo, no hay multiplicación, entonces
el manantial se cierra, se vuelve un círculo cerrado, ya nadie evangeliza, ya no se partió el manantial, es un fenómeno que ocurre. Pero siempre que se multiplican las almas, se necesita la multiplicación de ministerios. ¿Sabe? Todos estamos tan cargados en la vida de trabajos, de responsabilidades, de negocios, de tantas cosas que tienen atrapado nuestro tiempo. Y no está mal lo que hacemos. Pero cuando se habla de dedicar la vida o parte de la vida al servicio de Dios, nos cuesta trabajo. Porque pienso, yo allí no gano, yo allí pierdo tiempo, ahí no me conviene mucho, no es negocio. Pero cuando el río entra en tu vida, tú empiezas a sentir el deseo, el anhelo de ser parte de la obra de Dios en este mundo. Allá dentro de tu corazón empieza a haber un deseo, ya no estás tranquilo, ya te empiezas a inquietar porque tú quieres servirle a Dios de la manera que Dios dice que le debemos servir. Jesús le dijo a Pedro: no temas, después de la pesca milagrosa, y Pedro cae de rodillas ante él, y el Señor le dice: Pedro, no temas, de aquí en adelante pescarás hombres. De aquí en adelante pescarás hombres. Y más adelante dice: y dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, lo siguieron. Cuando venga el río, habrá multiplicación de ministerios que ganen almas, que cuiden almas, que enseñen a las almas, que pastoreen las almas. Multiplicación de peces requiere multiplicación de pescadores. Seguimos. Versículo 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, que dice allí, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltarán su fruto. A su tiempo madurará, porque sus alas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. El río traerá multitud de peces, multiplicará a los pescadores. El río traerá alimento. El río traerá alimento. Cuando el río corre, hay un avivamiento en la palabra. La Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. La Biblia dice, habla del fruto de labios que glorifica su nombre. La alabanza es fruto de labios. La predicación es fruto de labios que tiene que glorificar el nombre del Señor. En la lengua está el poder
de dar vida y está el poder de dar muerte. La iglesia, los pastores, los predicadores, los que cantan, los que ministran, son llamados a producir vida, a hablar vida. Yo tengo mis dudas si alguna vez, por falta del río, por falta de la búsqueda de Dios, los que debíamos de dar vida, alguna vez hemos producido muerte. Cuando el río fluye, los predicadores tienen una palabra ungida para alimentar al pueblo de Dios. Y el pueblo corre hambriento para llegar a las reuniones por la necesidad que tendrá su corazón de escuchar la palabra de Dios. No dirá después, no dirá más tarde. Habrá un hambre por una palabra ungida que viene directamente de la presencia de Dios. Imagínense, cuando le prediquemos al drogadicto, cuando le prediquemos al perverso, cuando le prediquemos al que está en tinieblas, al inmoral, pero no cualquier palabra, una palabra que encontramos en el secreto con el Señor y la gente será impactada en su corazón y vendrá a los pies del Señor. Dice el mismo versículo, en el versículo 12. Dice, a su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer. Y su hoja, ¿para qué? Para medicina. El río traerá sanidad. La iglesia del río es una iglesia que vive en lo sobrenatural. La iglesia del río vive en lo sobrenatural. Lo que ha vivido la iglesia en los últimos tiempos no es la normalidad del corazón de Dios. No es lo normal que el corazón de Dios quiere para la iglesia. Es algo totalmente diferente a lo que Él planeó para la iglesia. La iglesia que fluye en el río. La iglesia fluyendo en el río pondrá la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. La iglesia que fluye en el río liberará al oprimido. Liberará al que está en adicciones, echará fuera demonios. La iglesia que vive en el río usará sus manos como un conducto para bendecir a la gente. Le voy a pedir algo. Mire sus manos, por favor, un momento. Mire sus manos. Mire sus manos. Y repita conmigo esto. Manos. Profetizo sobre ustedes que viene tiempo en que se pondrán sobre los enfermos y sanarán. Viene tiempo que se pondrán sobre los cautivos y serán liberados. Manos, viene tiempo en que se extenderán, no para recibir, sino para dar. Ya no serán usadas para maldecir,
para señalar, para golpear, para dañar. Serán usadas por el Espíritu Santo para hacer la obra para la cual Dios me dio estas manos. Dale un aplauso fuerte al que vive y reina para siempre. Hoy tenemos que decidir si nos quedamos sumergidos en el mar muerto o nos metemos al río del Espíritu. Yo estoy seguro que algún día, con las aguas a los tobillos o con las aguas a las rodillas, oramos por un enfermo y sanó. Reprendimos al endemoniado y el endemoniado fue liberado. Y andábamos sobre el agua a los tobillos, a las rodillas. Usted imagínese lo que puede hacer Dios a través de la vida de usted cuando usted ya no tiene el agua en los tobillos, ya no tiene el agua en las rodillas, cuando ya no tenga el agua en los lomos, sino haya llegado al punto de que ya está nadando en el río, de que ya está nadando en el río, de que el río del Espíritu está inundando su vida, sale de usted, sale de su interior, brota del interior de usted. Toque su vientre un momento, toque allí su vientre, toque allí su vientre. Dice el Señor que los que creen en Él, de su interior correrán ríos, correrán ríos, correrán ríos, correrán ríos. Diga conmigo, de mi interior van a correr ríos, de mi interior va a correr un río que transformará mi vida, mi carácter, mis emociones, mi vida espiritual. De mi interior empiezan a correr los ríos del Espíritu Santo. Qué bendición tan grande es estar en la casa de Dios, porque el Señor siempre nos habla con su palabra y en esta ocasión nos hace un llamado a sumergirnos en el río de su presencia. Y cuando ese río llega al mar muerto, todo cobra vida. Así que qué bueno que escuchaste este mensaje. Recuerda que es muy importante que te sumerjas en el río. Y muchas cosas van a cambiar, muchas cosas que están muertas van a cobrar vida. Si tu matrimonio está muerto, resucitará. Si algo se murió en ti, se va a despertar. Y la vida que viene es mucho mejor que todo lo que has vivido. Así que yo quiero orar contigo y invitarte a que te mantengas sumergido en el río. Padre, te doy gracias por mis hermanos, amigos, familiares que han escuchado este mensaje. Y te pido que los bendigas grandemente y que no los desampares. Nos espera una vida llena de bendiciones, nos espera una vida llena de lo sobrenatural y hacia allá estaremos nadando, Señor, para llevar al mundo la vida que ellos necesitan. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana y no te olvides de nadar en el río. Bendiciones.